Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. No voy a decir mi nombre completo. Solo diré que fui infante de marina, destacado varios años en la frontera entre Chiapas y Guatemala, en un batallón de la Secretaría de Marina. Había participado en erradicación de plantíos y aseguramientos grandes, pero lo que pasó en 2016, en una operación contra traficantes de fauna, es lo único que aún hoy me hace despertar empapado de sudor. El informe era claro. Un grupo movía animales silvestres y especies en peligro por ríos secundarios y veredas ocultas. Nuestra misión, ubicar un punto de acopio en la selva, asegurar el lugar, detener a quien estuviera ahí y esperar apoyo. Éramos 8 infantes y un teniente al mando. Nos infiltraron de noche por un brazo del río, en 2 lanchas con motores casi al mínimo. El aire olía a humedad rancia y gasolina, y el ruido de los insectos tapaba casi todo. Cuando apagamos motores y seguimos a pie, el calor se pegó al cuerpo como una manta mojada y la oscuridad pareció tragarse la luz de las lámparas. Un par de horas después, siguiendo el GPS, llegamos al punto marcado. No había luces, ni voces, ni motores. Solo la respiración constante de la selva. El teniente hizo la seña de avance y nos regamos en formación. Esperaba encontrar un campamento con lonas, jaulas y tambos. En su lugar vimos estructuras hechas con troncos amarrados, jaulas aplastadas, costales rotos y pedazos de malla tirados. El olor a carne vieja era tan fuerte que se sentía en la lengua. En varios puntos del claro se veían montones de pieles secas acomodadas en formas que no tenían sentido práctico, como si alguien hubiera tratado de levantar figuras. Entre los árboles colgaban tiras de cuero, plumas pegadas con algo oscuro y restos de patas y garras dispuestos con una precisión que no parecía improvisada. En el centro del claro, justo donde el terreno se hundía un poco, habían levantado una rueda hecha con restos animales y ramas entrelazadas. Alrededor, el suelo estaba cubierto por marcas dibujadas con barro y otra sustancia más oscura, líneas que se cruzaban, círculos deformes, figuras como espinas abiertas. En los troncos cercanos había símbolos tallados con tanta fuerza que en algunos se veía la madera clara del interior. No encontrábamos huellas frescas ni fogatas recientes. Parecía que el lugar estaba abandonado, pero el orden retorcido de todo indicaba lo contrario. Aseguramos la zona, tomamos fotos rápidas y mandamos un reporte corto por radio. Las instrucciones tardarían, así que el teniente decidió que pasaríamos ahí la noche. Nadie quiso poner su casa de campaña cerca de la rueda del centro. Terminamos pegados a la línea de árboles, dejando aquel círculo en medio como un ojo al que nadie quería mirar. La primera guardia quedó a cargo de Méndez y Silva, los más experimentados en terreno selvático. El resto se tiró un rato a intentar dormir. Yo dejé las botas listas, el chaleco a un lado y me acosté con el fusil abrazado, pero la cabeza seguía viendo las marcas en el suelo y los símbolos en la corteza. En operaciones así el sueño llega en pedazos. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché mi nombre afuera, pronunciado tal como lo decía mi madre cuando me levantaba para ir a la escuela. El tono, el acento, la forma de alargar la última sílaba. Abrí los ojos con el corazón acelerado. Escuché mi nombre otra vez, esta vez un poco más lejos, como si me llamaran desde la orilla del claro. Pensé que estaba soñando, hasta que escuché dentro de otras casas de campaña el movimiento de mis compañeros levantándose. Salimos casi al mismo tiempo. El teniente apareció con el chaleco puesto y la lámpara en mano. A cierta distancia, junto a los árboles, había una figura parada, quieta. Era Méndez. Reconocí la silueta, el casco, el rifle colgado hacia el pecho. El teniente intentó hablarle por radio. No hubo respuesta. Caminamos hacia él en formación, despacio. Cuanto más nos acercábamos, más rígido se veía. A pocos metros, levanté la lámpara y me di cuenta de que no respiraba. Cuando llegamos al punto exacto donde lo habíamos visto, no había nadie.
Solo el chaleco tirado en el suelo, el fusil apoyado contra un tronco y el casco perfectamente acomodado. De Méndez no quedaba ni rastro. La selva siguió con su ruido de fondo, pero entre los insectos y el agua empezó a meterse otra cosa. Una voz clara, llamando al teniente por su apellido, como si estuviera a un par de pasos. Era la voz de Méndez. No venía de un lado específico. A veces sonaba atrás, a veces a la derecha, a veces casi encima de nosotros. El teniente ordenó que nadie se separara. Formamos un pequeño círculo, apuntando hacia afuera. La voz volvió. Esta vez dijo mi apodo, uno que solo usan mis hermanos, con la entonación exacta. Después llamó a Lozano usando el tono dulce que él mismo nos había descrito de su esposa. Era como si algo hubiera encontrado, en algún lado, las voces que más nos dolían y estuviera probándolas una por una. Silva fue el primero en quebrarse. Gritó el nombre de Méndez y avanzó un par de pasos hacia la oscuridad. Alcancé a jalarlo del chaleco. Sentí que temblaba entero. En ese momento vi, entre dos troncos, algo que hasta hoy no puedo explicar. Una figura demasiado alta para ser una persona normal, cubierta de pieles mal cosidas entre sí, como si alguien hubiera armado un cuerpo con partes de muchos animales distintos. Tenía la cabeza orientada hacia nosotros, pero en lugar de un rostro solo vi una superficie irregular que parecía moverse, como si por debajo algo respirara con calma. Parpadeé, y la figura ya no estaba. El teniente nos regresó a empujones hacia las casas de campaña y dio la orden de no responder a ninguna voz, por familiar que sonara. Nadie durmió lo que quedaba de noche. Cada vez que cerraba los ojos la voz regresaba, cambiando de tono. A rato sonaba como mi padre, muerto desde hacía años. Luego como un amigo de la infancia. Luego como un instructor del puerto dando órdenes imposibles de ignorar. Algunas veces parecía usar varias voces a la vez, todas conocidas, hablando desde diferentes puntos de la selva. Yo evitaba mirar hacia donde colgaban las pieles, porque tenía la sensación de que algunas se movían apenas, con un ritmo mínimo. Solo esperábamos que amaneciera. Cuando por fin hubo algo de claridad, recogimos lo mínimo. Dejamos parte del equipo, rociamos el centro del claro con acelerante y lo prendimos. Las llamas subieron rápido, levantando un humo espeso que se pegaba a la garganta. Sin mirar atrás, nos internamos en la vegetación rumbo a un punto de extracción marcado en el GPS. Caminamos durante horas. El lodo se pegaba a las botas y cada paso costaba más. Lo peor fue notar que el aparato de posición empezaba a marcar círculos, cambiábamos de rumbo, corregíamos, avanzábamos, y la ruta aparecía enredada sobre el mismo sector, como si estuviéramos dando vueltas sin saberlo. Entre el ruido de la selva se colaban carcajadas cortas, respiraciones ajenas, pasos que no eran nuestros. Apagamos los radios cuando empezaron a llenarse de interferencias con sonidos que se parecían demasiado a palabras en un idioma que nadie reconocía. Fue en una subida ligera cuando encontramos algo que terminó de romper al grupo. Al pie de un árbol ancho estaban las placas de identificación de Méndez, ensartadas en un pedazo de rama. Brillaban con la poca luz que se filtraba. No había restos ni señales de lucha. Solo las placas, moviéndose despacio con el aire. El teniente las tomó, se las guardó y siguió caminando sin decir nada. Nadie preguntó cómo habían llegado hasta ahí. No sé cuánto tiempo más caminamos. Solo recuerdo que, de pronto, la vegetación se abrió y escuchamos un motor acercándose. Era nuestra lancha de extracción, entrando por un canal estrecho que yo no había visto en ningún mapa. Salimos a la orilla llenos de lodo y rayados por las ramas. El operador nos miró con una mezcla de susto y lástima. Dijo que parecíamos haber envejecido varios años en un día. Según el reloj del teniente, no habían pasado ni 24 horas desde que entramos. En la base llegaron las entrevistas y las revisiones médicas. El informe final habló de estrés extremo, confusión auditiva por condiciones ambientales y desaparición de personal en selva densa. A Méndez lo registraron como no localizado en operación. Nada más. Entre nosotros jamás volvimos a tocar el tema.
Años después, en un curso, vi uno de aquellos GPS y pedí que me mostraran el respaldo de esa misión. En la pantalla apareció un trazo dando vueltas alrededor del mismo punto durante horas, como un círculo dibujado sin levantar la pluma. Dijeron que era un error del aparato. Yo asentí y guardé silencio. Ya no estoy en servicio. Vivo lejos de Chiapas y de cualquier selva, pero algunas noches me despierto con la certeza de que alguien está de pie junto a mi cama, inmóvil. No lo veo, aunque sienta su presencia, como si llenara la habitación. Lo que sí escucho, de vez en cuando, es una voz que prueba tonos distintos, buscando el que más me quiebre. A veces suena como mi madre, a veces como Méndez, a veces como mi propio hijo. Siempre dice lo mismo, mi nombre, repetido con una paciencia que parece no tener fin. Nunca respondo. Aprendí en aquella operación que la selva no se acaba en el límite del mapa. Lo que vive allí aprende tu nombre, tu historia, tus afectos. Y cuando cruza su territorio sin permiso, no se conforma con llevarse a uno de los tuyos. También se lleva una parte de tu voz, para repetirla donde nadie más pueda escucharla, salvo tú. El guardián de la barranca. No voy a dar mi nombre ni mi rango. Solo diré que durante más de 10 años fui infante de marina, asignado a un grupo de fuerzas especiales en la costa del Pacífico. He visto cosas que ningún civil debería ver, pero nada se acerca a lo que nos pasó en la Sierra de Guerrero en 2014. Oficialmente fue una operación fallida por condiciones del terreno. La verdad es otra. Nuestra orden era clara, infiltrar por aire de noche, avanzar a pie hasta un punto marcado como Rancho El Ocaso, asegurar a un jefe regional que usaba esa zona como corredor y mantenerlo con vida hasta el amanecer. Éramos 8 hombres, equipo completo, experiencia de sobra. Nadie estaba nervioso, para nosotros era una misión más. El helicóptero nos dejó en un claro angosto, sin luces, solo el peso del equipo y el golpeteo del rotor alejándose. Desde el primer paso se sintió raro. No era la oscuridad normal del monte. El aire pesaba, olía a tierra mojada, a hoja podrida y a algo metálico que ninguno quiso mencionar. Encendimos miras nocturnas, revisamos perímetro y empezamos a caminar guiados por el GPS. El monte estaba demasiado callado. Sin insectos, sin grillos, sin nada. De vez en cuando el viento traía lo que parecía un canto lejano, una sola voz sosteniendo una nota rara que se cortaba de golpe. Las radios funcionaban, pero con un ruido de fondo constante, como si otra cosa intentara meterse en la frecuencia. Uno de los muchachos señaló el suelo. Entre piedras y raíces, el barro guardaba marcas alargadas. Pensamos en botas, en huellas de los hombres del objetivo, pero la forma no cuadraba. Eran pisadas grandes, muy separadas entre sí, y cada una terminaba en algo que parecía garras. No eran de vaca, ni de caballo, ni de perro. Nadie comentó nada. En esas situaciones, hablar de más desarma la mente. Seguimos por una vereda pegada a una barranca profunda. El GPS empezó a marcar cosas imposibles, cambios bruscos de posición, como si avanzáramos en círculos. Revisamos coordenadas, brújulas, equipo. Todo parecía bien, pero el paisaje empezaba a repetirse, el mismo árbol torcido, la misma roca con líquenes, el mismo tronco partido. Nuestro jefe de equipo ordenó usar la barranca como referencia y seguir su línea. Íbamos en columna cuando el compañero detrás de mí me tocó el hombro y me señaló al otro lado. Entre los troncos, a unos 30 metros, vi una figura quieta. Alta, demasiado delgada para un hombre normal, extremidades largas colgando a los lados. No traía arma visible. Solo estaba de pie, mirando hacia nosotros. Parpadeé. Ya no estaba. Nadie quiso ser el primero en preguntar si el resto la había visto. Minutos después empezó el ruido. Primero ramas que se partían detrás de la columna, luego pasos que se mantenían siempre a la misma distancia, por más que cambiábamos el ritmo.
Nos deteníamos y todo se quedaba en silencio absoluto. Reiniciábamos la marcha y los pasos volvían, esta vez más arriba, como si algo nos siguiera desde el borde del monte. Hicimos un alto junto a unas rocas. El viento cambió y nos llegó un sonido distinto, una respiración profunda, agitada, constante, acompañada de un crujir leve, como si alguien apretara ramas entre las manos. Nadie se movía. Esperábamos ver a algún hombre armado salir entre los árboles. No salió nadie. El jefe cortó la pausa y nos ordenó seguir. Estábamos cerca del objetivo, no podíamos quedarnos a mitad del cerro por sensaciones. Aún así, todos sabíamos que algo estaba mal. Cuando por fin vimos las primeras luces del rancho, el cielo del oriente ya estaba aclarando. El lugar no se parecía al de las fotos de inteligencia. Cercas rotas, vehículos quemados, un círculo de piedras ennegrecidas en el centro del patio. Alrededor, restos de velas, plumas de gallina, trapos amarrados a ramas. No había guardias, ni perros, ni movimiento. El objetivo no estaba. Registramos habitaciones. Colchones tirados, casquillos, ropa abandonada. En una mesa, fotografías manchadas, recortes de periódicos, figuras hechas con ramas e hilo. En una pared, símbolos dibujados con algo oscuro ya seco. No era pintura. Nadie quiso tocar nada. Uno de los compañeros que se quedó afuera nos llamó en voz baja. Salimos al patio. Estaba apuntando hacia la barranca, con la mira pegada al casco. Nos pidió silencio con la mano. La vimos otra vez. La figura estaba del otro lado, más cerca, casi al borde del acantilado. Ya no era solo sombra. Los brazos eran desproporcionados, casi hasta las rodillas, y las piernas terminaban en algo que no eran botas ni patas de animal conocido. La cabeza inclinada hacia un lado, como si nos estudiara. Los ojos reflejaban la poca luz de forma enfermiza, dos puntos encendidos flotando en la nada. Apuntamos todos, esperando la orden. No llegó. Había algo en esa cosa que se sentía más viejo que el cerro mismo, como si no perteneciera a nuestro tiempo. En un parpadeo dejó de estar al borde y apareció más abajo, entre los árboles, moviéndose con una velocidad inhumana. El jefe gritó que nos replegáramos al interior de la casa principal y formáramos un perímetro. Mientras entrábamos, algo enorme cayó sobre el techo de lámina. El metal vibró como si una máquina pesada hubiera aterrizado encima. Dentro del rancho la oscuridad era casi total. Apagamos miras para no deslumbrarnos y tomamos posiciones cruzadas, apuntando a puertas y ventanas. Afuera, lo que fuera que nos rodeaba caminaba alrededor de la construcción. Sus pasos se oían sobre la grava, lentos, como si disfrutara la espera. En momentos se detenían justo a la altura de las ventanas, pero cuando alguien se asomaba por la mira, no veía nada. Entonces se llevó al primero. El marino que cubría la puerta trasera se inclinó para ajustar el punto de mira y, de pronto, algo entró por el marco a una velocidad imposible, una extremidad delgada y larga que lo agarró por el chaleco y lo jaló hacia afuera. Oímos un grito cortado y luego el golpe seco de un cuerpo contra algo duro. El jefe ordenó salir disparando y recuperar al compañero. Abrimos la puerta y solo encontramos marcas profundas en la tierra blanda, como si hubieran arrastrado un costal pesado barranca abajo. No había rastro de sangre ni de cuerpo, solo esas marcas metiéndose en la parte más cerrada del monte. En ese momento se escuchó un gruñido largo que recorrió la barranca entera. No era humano ni animal. Éramos 8 hombres armados hasta los dientes y ninguno se atrevió a contestar ese sonido con fuego. Apretamos los dientes y comenzamos el repliegue hacia el punto de extracción alterno, siguiendo un rumbo que el jefe trazó a mano. El monte no nos quería dejar ir. Cada vez que creíamos haber avanzado suficiente, el paisaje se repetía, el mismo tronco caído, la misma piedra con musgo, la misma rama partida. Los equipos de navegación marcaban una cosa, las brújulas otra. Era como caminar dentro de un laberinto vivo.
Muy cerca del amanecer sentimos otra vez aquella respiración, esta vez al costado, entre los árboles. No vimos a la criatura, pero sabíamos que estaba ahí. Las radios hicieron explosión de estática y voces entrecortadas que no eran de nuestra red. No entendíamos las palabras, pero sí el tono, parecían cantos lejanos. El jefe ordenó romper formación y avanzar lo más rápido posible hacia arriba, buscando un claro donde el helicóptero pudiera vernos. Subimos tropezando con raíces y piedras. Detrás de nosotros, algo nos seguía a paso tranquilo, sin apuro, como si supiera que tarde o temprano íbamos a caer. Cuando alcanzamos un claro en lo alto de la loma, el cielo ya estaba encendiéndose. Activamos paneles, granadas de señal, todo lo que teníamos. Desde ahí veíamos el rancho abajo, un punto oscuro en medio del verde. Fue entonces cuando la vimos por última vez. Estaba parada en una roca grande, casi al centro de la ladera, inmóvil, mirando hacia nosotros. La luz gris del amanecer la dibujaba con claridad. Era más alta de lo que habíamos pensado, delgada hasta lo enfermizo, como si cada parte de su cuerpo hubiera sido estirada más allá de lo natural. Tenía la cabeza inclinada hacia atrás y, por un segundo, sentí que sonreía. El helicóptero apareció sobre nuestras cabezas. El viento del rotor levantó tierra y hojas. Cuando volvimos a mirar hacia la ladera, la roca estaba vacía. En el reporte oficial, la baja de nuestro compañero se registró como caída a una barranca durante desplazamiento en terreno accidentado. El objetivo se declaró no localizado. Nadie escribió lo que vimos. No hay formato para eso. Con el tiempo, varios de los que estuvimos ahí empezamos a tener problemas para dormir. Despertares bruscos, sensación de que alguien estaba parado al pie de la cama, ruidos en los techos, pasos en los pasillos. Uno pidió su baja definitiva y se fue del país. Otro terminó en terapia, con crisis de pánico cada vez que oía un helicóptero. Yo aguanté unos años más en servicio, hasta que una noche, en un operativo rutinario, vi algo en la mira nocturna, 2 puntos de luz amarillenta entre los matorrales, demasiado separados para ser ojos de animal. Estaban a la misma altura que en la Sierra de Guerrero. Sentí cómo se me iba la fuerza de las piernas. Terminé la misión, entregué el equipo y pedí mi retiro. Ahora vivo lejos de aquellas montañas, en una ciudad donde las únicas barrancas son de concreto y luz artificial. Aún así, hay noches en que el viento cambia y trae olor a tierra mojada y hoja podrida. Esas noches cierro las ventanas, apago las luces y espero. Porque sé que, en algún lugar allá arriba, algo sigue caminando por el borde de la sierra, recordando a los hombres que se atrevieron a entrar en su territorio. Y tengo la certeza de que, el día que deje de recordarlo yo, será el día en que decida venir por mí. Los que no caen. No voy a dar mi nombre. Solo diré que fui infante de Marina, Fuerzas Especiales de la Armada de México, y que he visto cosas que no entran en ningún informe. Lo que pasó en la sierra entre Veracruz y Puebla en 2014 quedó archivado como operativo exitoso. Para mí fue otra cosa. Fue la noche en que entendí que hay lugares donde el entrenamiento no alcanza. Nos activaron de madrugada en Tuxpan. El reporte hablaba de una célula que movía armas y combustible robado por brechas serranas. El detalle raro era el patrón, siempre se escapaban minutos antes de que llegaran ejército o marina. Al principio se pensó en filtraciones. Luego, en los informes de inteligencia, empezó a aparecer un nombre repetido por pobladores, la Hermandad del Cerro. No era un cártel. Era una mezcla de jefes locales, sicarios y gente que había dejado todo para irse arriba, a un sitio del que nadie quería hablar. La misión, sobre el papel, era clara: infiltrar, confirmar la existencia del grupo, documentar su centro de reunión y, si había condiciones, neutralizar. Éramos 8. Todos con años en zonas calientes. El teniente, nuestro jefe de sección, solo remarcó algo que no era habitual:
prioridad absoluta a la información, no a las bajas enemigas. Eso decía mucho sin decirlo. Entramos por aire. 2 helicópteros nos dejaron en una loma oscura, a varios kilómetros de la coordenada. La noche estaba despejada, sin luna. Lo primero que noté al tocar tierra fue el silencio. No era el silencio normal del monte. Era como si todo sonido natural se quedara detenido a cierta distancia. Los grillos se oían lejos, las ranas también. Frente a nosotros, un cinturón de árboles densos marcaba el inicio de la parte de la sierra que los pobladores evitaban. Avanzamos en columna, equipo completo, chaleco, rifle, pistola, visor nocturno, radio, lámparas. El terreno era empinado, con piedras sueltas y raíces gruesas. A cada paso sentía la correa del rifle clavarse más en el hombro y el sudor enfriarse bajo el uniforme. Mientras más subíamos, más crecía en mí una sensación que no suelo tener en operaciones, la idea de que no éramos los únicos contando nuestros pasos. Como si el cerro estuviera concentrado en nosotros. La primera señal de que algo no cuadraba apareció en una pequeña planicie. En medio había un árbol viejo, enorme, con el tronco cubierto de marcas. No eran rayones al azar, estaban ordenadas. Figuras alargadas, cruces, círculos. A los pies del árbol, sobre piedras, vimos restos secos de animales acomodados, veladoras consumidas pegadas a la roca, frascos de vidrio con líquido oscuro mezclado con hierbas. Entre todo eso se distinguía un parche de uniforme naval ennegrecido por el tiempo. Nadie quiso comentar nada. El teniente tomó fotos, marcó coordenadas y nos ordenó seguir. La señal del GPS indicaba que faltaba poco para el punto. Con cada metro el silencio se volvía más espeso. Dejamos de escuchar incluso los sonidos lejanos. Solo quedaban nuestras botas y la respiración filtrada por los pasamontañas. En la coordenada no encontramos chozas ni fogones. Había un claro perfectamente limpio, con la tierra pisoteada en círculos. En el centro, un montículo de piedras acomodadas formaba un altar improvisado. Encima, fotografías, trozos de tela, collares, placas de vehículos dobladas. Una de las fotos mostraba a un infante de marina formado en una ceremonia, con uniforme impecable. Detrás, una fecha. Nadie reconoció el nombre, pero el simple hecho de ver uno de los nuestros ahí arriba alcanzó para tensar más el ambiente. Desde el borde norte del claro el terreno caía hacia una cañada estrecha. Al revisar con las lámparas localizamos una abertura rectangular en la pared de roca, medio oculta por la vegetación. Los bordes estaban alisados y llenos de las mismas marcas del árbol. De esa entrada salía un aire frío con olor a humedad, copal y algo metálico. La orden fue entrar. Formamos columna y avanzamos dentro del túnel, encendiendo solo lo necesario. A los pocos metros la temperatura bajó de golpe. El aire se volvió pesado, como de cuarto cerrado. Las paredes estaban llenas de veladoras apagadas pegadas con cera, figuras hechas con ramas y tela colgando del techo irregular y caras trazadas con pigmentos oscuros. Ojos alargados y bocas abiertas que parecían seguirnos con la mirada. El radio empezó a fallar. Primero una interferencia ligera, luego un zumbido continuo que tapó cualquier intento de comunicación externa. Caminamos así varios metros hasta que el túnel se abrió en una cavidad amplia. No era muy alta, pero sí lo suficiente para que varias personas estuvieran de pie. Y ahí estaban. Los vimos alineados en círculos concéntricos. Hombres y mujeres, de distintas edades, algunos con ropa de trabajo, otros con prendas negras sin insignias. Todos de pie, inmóviles, mirando hacia un punto al centro. No reaccionaron a nuestras luces ni a nuestra presencia. Respiraban apenas. Sus ojos no parpadeaban. La piel tenía un tono enfermizo, como si llevaran mucho tiempo sin ver el sol. En el centro, arrodillado sobre un círculo dibujado con polvo blanco, había un hombre con el torso desnudo, cubierto de marcas. Frente a él, una estructura armada con madera, telas y objetos metálicos formaba una figura alta.
A los pies de esa figura habían acomodado rifles viejos, cuchillos, documentos y credenciales. El hombre arrodillado movía los labios. No entendíamos las palabras, pero el aire vibraba con un ritmo regular que se clavaba en el oído. No era oración, no era canto religioso. Sonaba algo repetido tantas veces que ya no necesitaba voz. El teniente hizo señas. Había que asegurar al individuo del centro y controlar al resto. Parecían en trance profundo. El primero de mis compañeros avanzó despacio, apuntando al pecho del hombre. Alcanzó a estar a menos de 1 metro cuando todo se descompuso. Los que estaban en círculo se lanzaron hacia nosotros al mismo tiempo. No hubo aviso, ni gritos previos. Un segundo estaban inmóviles, al siguiente, venían sobre la columna como si alguien hubiera dado una orden silenciosa. No se cubrían, no dudaban, no miraban donde pisaban. Solo buscaban el contacto. Disparamos. El sonido rebotó en la roca hasta volverse casi insoportable. Vi caer a varios de ellos, girar por el impacto y estrellarse contra el suelo. En cualquier otra situación, ahí habría terminado. Pero segundos después algunos comenzaron a levantarse. Se apoyaban en manos y rodillas, se ponían de pie tambaleantes y volvían a avanzar, con la misma expresión vacía. Había sangre, heridas evidentes, y aún así seguían adelante como si el dolor no existiera. No reaccionaban como gente drogada. Yo ya había visto sujetos hasta atrás de cristal o otras sustancias. Esos gritan, insultan, se ríen, respiran agitado. Aquí no había nada de eso. Solo movimiento mecánico y una insistencia fría por alcanzarnos, agarrar el chaleco, meter los dedos en cualquier resquicio del equipo. Uno me cayó encima. Sentí el golpe directo en el pecho. El chaleco detuvo el impacto, pero terminé en el suelo. La cara del sujeto quedó pegada a la mía, a centímetros, con el aliento mezclando sudor rancio y algo podrido. Sus manos buscaron mi cuello por debajo de la protección. Los dedos eran duros, casi rígidos, y parecían saber exactamente dónde estaba la parte expuesta. Alcancé a llevar la pistola al costado y disparé en contacto. El cuerpo se desplomó, pero sus manos se quedaron un segundo más aferradas a mi piel. Entre ráfagas y órdenes rotas escuché al teniente pedir repliegue y granada. Uno de los compañeros lanzó el artefacto al centro de la cavidad. Hubo un instante de silencio pesado, como si la cueva esperara, y luego la explosión lo llenó todo de luz, presión y polvo. Sentí la onda expansiva en el pecho y en los dientes. Caí contra la roca. Las lámparas se apagaron. Solo quedaba el pitido en los oídos y el sabor a tierra quemada. Cuando recuperamos las luces, el lugar era un caos. Cuerpos en el suelo, manchas en la piedra, restos de la estructura central desparramados. Algunos de los nuestros sangraban de cortadas en rostro y brazos, pero seguían conscientes. Lo peor no fue eso. Lo peor fue comprobar que, en los bordes de la cavidad, todavía quedaban figuras en pie. No caminaban ya hacia nosotros. Estaban quietas, pegadas a la roca, mirándonos fijamente. Uno de ellos tenía medio rostro destrozado. Entre lo que faltaba se veían dientes y carne atascada de polvo. Y aún así, en lo que quedaba de la boca, se formaba algo parecido a un gesto de alivio. No era una sonrisa. Era la expresión de quien termina un trabajo. Salimos porque el teniente entendió que seguir adentro era perder algo más que la vida. Ordenó retirada y corrimos por el túnel sin cuidar formación, tropezando con la roca hasta ver otra vez el cielo gris. Recuperamos señal, reportamos agresores neutralizados y lugar asegurado. En el informe final se habló de fanatismo y drogas, de un santuario destruido por la Marina. Nadie escribió que varios se levantaron del piso después de impactos que habrían detenido a cualquiera. Vinieron psiquiatras, pastillas y cambios de adscripción. La hermandad del cerro quedó, según dicen, desarticulada y en los poblados ya no desaparece gente. De la entrada de la cueva nunca nos dijeron nada.
Yo solo sé que, cuando apago la luz, siento el aire pesado de aquel lugar pegado a la cara y la certeza de que alguien está detrás de mí, inmóvil, demasiado cerca. No cuento esto para que me creas. Puedes pensar que fue la adrenalina o la oscuridad. Pero si algún día te toca caminar armado por una sierra silenciosa, ves símbolos extraños en los árboles y personas que se levantan del suelo cuando ya deberían estar inmóviles, recuerda esta historia antes de avanzar. En ciertos lugares de este país el verdadero terror no lo provocan los que caen al primer disparo, sino los que no caen, los que se levantan una y otra vez, como si el cerro respirara a través de ellos y no lo soltara. La brecha. No importa cuántas veces haya saltado desde un helicóptero o cuántas noches haya dormido en la selva, nada me preparó para lo que vi aquella madrugada. Me llamo Héctor Molina, sargento primero de las Fuerzas Especiales GAFE, los murciélagos, y llevo 13 años metiendo el cuerpo donde la mayoría no pondría un pie. En febrero de 2019 salí del campo táctico en Guajuapan, Oaxaca, con 24 horas francas para ver a mi familia en Juchitán. Pensé que la ruta vieja por la Sierra Mixteca me ahorraría tiempo. Esa decisión sigue royéndome el sueño. Partí a las 22:30 en una camioneta utilitaria del batallón. El aire del altiplano, denso y frío, entraba por las ventanillas abiertas, necesitaba el golpe de viento para no pestañear durante las curvas. Conocía la carretera seca, flanqueada por barrancas, mezquites y un silencio tan profundo que mis propios latidos parecían pasos ajenos sobre la grava. El tablero marcaba 120 kilómetros por hora. A esa velocidad, las sombras de los cerros resbalaban como mantas oscuras sobre el parabrisas. Kilómetro 47. A la derecha distinguí un puesto de vigilancia abandonado, una caseta de concreto, techo vencido, grafitis descoloridos. El reflector roto colgaba como un ojo apagado. Frené por instinto, vieja costumbre de revisar cualquier estructura solitaria, bajé la luz larga y metí primera. No había señal de radio ni de celular en esa hondonada, pero algo peor que la incomunicación se sintió en los huesos, un olor metálico que no pertenecía a la noche ni al motor. Apagué el vehículo para escuchar. La nada, absoluta. Ni coyote, ni grillo, ni viento entre matorrales. Solo mi aliento y, de pronto, un rasguido. Como cuando se enciende cerillo húmedo. Volteé al parabrisas, a unos 40 metros, en medio de la cinta asfáltica, flotaba un fuego azul verdoso, del tamaño de una sandía. No quemaba nada, apenas parpadeaba con un pulso húmedo, casi triste, que me recordó las luces químicas usadas en rescates nocturnos. Pero ese fulgor tenía vida propia, subía, bajaba, se retorcía. Y detrás, como telón, la oscuridad más compacta que he visto. El entrenamiento dicta describir, medir, actuar. Saqué la bereta, calibre 9 milímetros, y encendí la linterna táctica. El haz blanco se quedó corto, la llama siguió allí, indiferente, suspirando con un latido que se me metió en los dientes. Entonces se dividió. 2, 3, 4 esferas replicaron el mismo fulgor y trazaron un círculo frente a mí, como si delimitaran un paso ceremonial. No disparé. Sabía que la bala solo atravesaría aire y, peor, me dejaría sordo bajo la bóveda de cerros que devolvían eco. Un escalofrío me dobló el estómago. Recordé voces de veteranos sobre fuegos locos que atraen almas en caminos serranos, historias que siempre taché de folclore cantinero. Pero mientras las esferas se acercaban, entendí que el folclore es solo un disparo sin registrar. Retrocedí despacio, abrí la puerta, subí de un salto y giré la llave. El arranque patinó. Otra vez. Nada. El corazón me tronaba en las sienes. Los 4 orbes se juntaron a 3 metros del cofre, girando en espiral, y la temperatura cayó hasta empañar los cristales. Pisé embrague y acelerador simultáneos, el diésel tosió, escupió humo y al fin encendió. Metí primera. Cuando solté clutch sentí como si algo tirara del vehículo hacia atrás. Las luces internas parpadearon, el velocímetro murió.
Apreté los dientes, clavé el pie al fondo y la camioneta avanzó a tirones, rechinando como si arrastrara cadenas invisibles. Los orbes se abrieron a los costados, pegados a las ventanillas, bañando el interior en un resplandor enfermizo que volvía fluorescentes mis manos. No había nadie más, pero escuché un coro susurrar mi nombre, Héctor, con la misma cadencia que un superior llama lista. Sentí la voz detrás de la nuca, luego en los espejos laterales, ecos que rebotaban dentro del cráneo. No quise mirar, sin embargo, el retrovisor central capturó una silueta femenina, anciana, sentada en la caja del pickup. Rostro hundido, ojos huecos, cabello flotando como mecha prendida por ese fuego. Parpadeé, ya no estaba. Las esferas también se disolvían, convertidas en hilos verdosos que se apagaban contra la negrura. El motor recuperó fuerza. En segunda, luego tercera, pasé los 90 km/h en una recta que escurría cuesta arriba. Al coronar el puerto regresó el viento y, con él, los ruidos naturales, grillos, un búho lejano, el golpeteo seco de piedras sueltas contra la carrocería. El tablero revivió. Revisé espejos, carretera vacía. Aún así, continué hasta ver los primeros destellos de la autopista Coacnopalan-Oaxaca, 50 kilómetros adelante, sin atreverme a detenerme ni a reconocer si temblaba. Llegué al retén del kilómetro 0 a las 1:37. El cabo de guardia me saludó, contesté con un gesto y pedí acceso a la enfermería con la excusa de un malestar estomacal. Mientras me tomaban la presión intenté articular lo ocurrido, pero las palabras se apelmazaban. Nadie me creería. Ni siquiera yo quería hacerlo. Opté por pedir suero y silencio. En la litera, respiré el olor a desinfectante que suelo asociar a heridas leves después de un despliegue. Sin embargo, el corte invisible que llevaba era otro. Dormité poco antes del alba. Soñé un zumbido grave, como turbina acelerando. Al abrir los ojos, la litera vibraba. Pensé que era un tráiler pasando sobre la autopista, mas provenía de mi pecho, mi marcapasos biológico desbocado. La fiebre marcaba 38 grados centígrados y subía. El médico militar preguntó qué me había ocurrido en la montaña. Guardé silencio. Él vio algo en mis pupilas, quizá el reflejo de la llama imposible, y ordenó reposo de 24 horas. Acepté el reposo físico, sobre el mental no pude hacer nada. A mediodía, el oficial de operaciones convocó un briefing. Se reportaron rumores de brujería carretonera entre los habitantes de Zapotitlán, desapariciones, luces nocturnas, cadáveres de chivas sin sangre. Sugirió aumentar patrullas, pero descartó el tema como superstición, palabra maldita para cualquier murciélago. Escuché en silencio, sintiendo el pulso en los dedos como si todavía sostuvieran el volante mientras la carretera tiraba de mí hacia la nada. Esa noche me asomé al patio de armamento. Desde la grada se veían las montañas recortadas contra un cielo sin luna. El aire olía a tierra húmeda y diésel. Entre los contenedores de munición distinguí un chisporroteo verde. Fue apenas un destello, como reflejo en cristal, pero suficiente para helarme. Parpadeé, nada. Sin embargo, comprendí que la sierra había marcado su territorio. Uno no cruza ciertos límites sin pagar peaje. En el informe oficial registré fenómeno lumínico no identificado, sin contacto hostil. Mentí cuando anoté que no había habido afectación al equipo ni a la tripulación. Yo era la tripulación y sigo afectado. Desde entonces cargo una navaja con empuñadura de ocote bendecido, regalo de un sargento mayor zapoteco que juró que el ocote arde aún bajo el agua. No creo en talismanes, pero necesito algo que me recuerde que mis manos pueden oler a resina y no a miedo. Han pasado 6 meses. Duermo con la lámpara encendida, algo que nunca hice antes, ni en campaña. El brillo tenue me asegura que las sombras siguen siendo sombras y no la antesala de aquel fuego vivo. A veces, en maniobras nocturnas, el reflejo de una linterna contra el uniforme de un compañero me sobresalta y levanto el fusil antes de pensarlo. No cuento esto para buscar lástima. Lo dejo escrito porque sé que otro murciélago tomará esa misma brecha algún día, confiado en su mira nocturna y su chaleco balístico. Si lees este reporte extraoficial, recuerda que allá afuera hay cosas que no se rinden ante calibre ni estrategia.
si el camino se queda mudo y el aire huele a metal frío, retrocede. Y si un fuego verdoso intenta invitarte a bajar la ventanilla, pon primera, pisa a fondo y deja que la bestia de motor rugido te arrastre lejos. Puede que la carretera sea larga, pero no tanto como las noches que te esperan si la llama logra entrar en tu espejo. Yo, Héctor Molina, Murciélago 12, continúo en servicio activo. Cumplo órdenes, entreno reclutas, limpio mi arma. Todo parece igual, salvo el instante, cada madrugada, en que cierro los ojos y el silencio vuelve a asfixiar la sierra. Entonces el zumbido de cerillo húmedo regresa, la piel se me hace hielo y recuerdo que la noche tiene memoria. Con cada latido escucho el rumor de 4 voces sin cuerpo que todavía giran sobre el asfalto, esperando que alguien, quizá tú, vuelva a detenerse a mirar. Infante abismal. Me llamo Rafael Méndez y todavía llevo clavados en la espalda los años que pasé en el batallón de fuerzas especiales, aquellos que dentro del ejército conocemos como gafes o, en los pasillos más oscuros, murciélagos. En 2014, cuando todo esto ocurrió, yo era operador de reconocimientos profundos. Nada me quitaba el sueño, ni los cruces de fuego, ni las caminatas con 40 kilos encima, ni la idea constante de que, para los nuestros, la muerte es un costo operativo más. Eso creía, hasta la selva lacandona. Nuestra patrulla de 5 hombres, Aldana, el Topo, Sánchez y el Cabo Suárez, había recibido la orden de internarse en el corazón verde que late al sur de Benemérito de las Américas, casi tocando la frontera con Guatemala. El objetivo oficial era encontrar una pista clandestina usada por traficantes. El real, nunca lo supe, porque los papeles venían velados y las preguntas se castigaban con silencio. Las lluvias veraniegas ya se habían adelantado y la vegetación era una muralla viviente, un laberinto de lianas, raíces y vapores que subían desde la hojarasca como si la tierra exhalara. Avanzábamos un promedio de 500 metros por hora. Entre los árboles retorcidos apenas se filtraba la luz y la brújula giraba loca cada que el relámpago partía las nubes. Nos guiábamos con GPS de muñeca, pero hasta el satélite parecía dudar en ese lugar. El primer síntoma extraño llegó con el sonido, un llanto agudo que viajaba entre los troncos, tan claro como si alguien sujetara un micrófono junto a nuestra oreja. No se trataba de un mono aullador ni de un tucán, tampoco de la queja lejana de un felino. Era, sin la menor duda, un bebé. El Cabo Suárez alzó la mano y detuvo la columna. Observamos cada dirección, encendimos térmicas y pasamos revista de perímetro, convencidos de que podía ser una trampa. Un infante abandonado en la selva es imposible, en todo caso, un señuelo para atraer gente armada. Sin embargo, el visor marcaba solo siluetas borrosas de fauna pequeña. El llanto persistía, modulándose como si el niño respirara entre sollozos. Tomamos rumbo hacia la fuente, rompiendo ramas húmedas, hasta llegar a un claro minúsculo donde corría un arroyo chocolatoso. Bajo la lluvia fina, sentado sobre una piedra y con el agua golpeándole los pies desnudos, estaba el niño. Tendría, calculé, unos 16 meses, piel pálida, vientre ligeramente abultado, mejillas enrojecidas por el frío. No llevaba ropa, ni insectos lo hostigaban, y la lluvia parecía deslizarse sobre él sin dejar rastro de barro. Algo en la escena era tan perfecto que se volvía antinatural. «No lo toquen», murmuró Aldana, y no era una orden, sino un ruego. Yo no podía permitir que un inocente muriera allí. Salté el cauce y avancé 3 pasos. El niño elevó la cara. Sus ojos no tenían el brillo húmedo de una criatura frágil, eran profundos, densos, del color de la obsidiana pulida. El llanto se cortó de golpe, como una grabación pausada, y en su lugar surgió una risita breve, no infantil, sino grave y hueca, un sonido imposible de salir de un aparato fonador tan pequeño. Mi impulso se congeló. Sánchez masculló una plegaria, el Topo apuntó el fusil sin quitar el seguro. Entonces ocurrió lo que me marcó para siempre. El pequeño abrió la boca y mostró dientes que no correspondían a la etapa de leche. Eran piezas adultas, disparejas, afiladas como limas,
parecían haber brotado en filas dobles, saturando el espacio. Aquella boca se extendía demasiado, iluminada por un relámpago que explotó tras las copas y pintó la escena en negativo durante un parpadeo interminable. Yo retrocedí un paso. No había dogma, entrenamiento ni casualidad científica que pudiera explicar esos colmillos. Sentí como el sudor frío se mezclaba con el agua de lluvia, resbalando dentro de la pechera antibalas. El niño, o aquello que fingía ser un niño, se puso de pie con la torpeza de quien aprende a caminar, pero con una rapidez que contradijo sus movimientos. Dio un saltito y quedó en la orilla profunda del arroyo, el agua golpeándole las rodillas. Noté que el cauce, antes murmurante, se había silenciado, ni insectos, ni pájaros, ni el arrullo distante del viento, la selva aguardaba. En un impulso irracional intenté llamarlo, tal vez para convencerme de que aún era humano. «Ven», dije, mi voz sonó hueca dentro del casco. Aquella criatura ladeó la cabeza y emitió un chillido que me taladró el oído, más semejante al chirrido de un metal al desgarrarse que al balbuceo de un infante. El efecto fue inmediato, los visores térmicos se apagaron, las radios tartamudearon solo estática, el GPS quedó en negro. Una hedora vegetación podrida se disparó como una exhalación desde la boca abierta. Retirada, ordené, sin esperar aprobación. Ni el cabo Suárez discutió. Retrocedimos manteniendo formación circular, pero el niño no nos siguió. En cambio, giró sobre sí mismo y se adentró en la corriente, sumergiéndose sin chapoteo, más parecido a una piedra arrojada al agua que a un ser vivo. El arroyo se cerró sobre él sin dejar burbujas y el silencio siguió tan pesado que los tímpanos dolían. No nos detuvimos hasta que la noche cubrió la selva y montamos un bivac improvisado en un promontorio de roca, lejos del cauce. Pasamos lista de equipo, brújulas magnetizadas, pilas agotadas, las luces químicas chisporroteaban sin encender. Solo las armas permanecían fieles. Durante la guardia escuché, entremezclado con la lluvia, un clic-clic igual al que hace un bebé al golpear dos dientes de leche, pero el ruido provenía de los árboles más altos, 20 metros sobre el suelo. Nadie durmió. Al amanecer, Suárez faltaba. No había arrastre ni huellas, su mochila seguía abierta, como si hubiera abandonado el campamento por voluntad propia. El topo sugirió un deslizamiento de tierra, pero el terreno estaba intacto. Una idea absurda empezó a instalarse en mi mente, ¿y si el niño había regresado? Rescaté el manual de procedimientos, como si la tinta impresa pudiera darme consuelo racional, y descubrí que las páginas se habían humedecido. En la esquina inferior, sobre la marca del escudo nacional, alguien, o algo, había dibujado con barro la silueta chaparra de un infante. No podíamos pedir evacuación, los satélites no respondían, los códigos HF devolvían pitidos sordos. Continuamos hacia el punto de extracción, cada vez más despacio, sintiendo ojos entre las frondas. El topo empezó a delirar, murmuraba que el niño era un nahual antiguo, guardián de los ríos. Sánchez, siempre creyente, recitaba salmos. Yo me aferraba al acero del fusil como quien se aferra a la lógica, pero la lógica se oxidaba a cada kilómetro. Al caer la tarde topamos con un asentamiento abandonado, chozas de palma aplastadas por enormes ceibas, senderos tragados por raíces. Bajo un alero desplomado encontramos lo que quedaba de un altar doméstico, y sobre él, el chupón de un bebé, intacto, reluciente a pesar de los años. Nadie lo tocó. Entonces escuchamos de nuevo aquel llanto, tan cerca que vibraba en el estómago. Aldana giró, disparó una ráfaga al vacío y el eco rebotó infinitamente, como si la selva careciera de fondo donde estrellarlo. La noche se manifestó con bruma. A cada metro aparecían juguetes a medio enterrar, un sonajero, la mitad de un oso de peluche, zapatitos plastificados aún sin moho. Eran demasiados para un solo niño. Eran tributo. Comprendí, o quise creer, que los habitantes antiguos intentaron aplacar a algo que exige inocencia ajena para mantenerse en el mundo. El cabo Suárez fue solo la ofrenda más reciente. Cuando alcanzamos la última coordenada antes de la extracción, éramos 3. Aldana caminaba con los ojos perdidos, como si atendiera voces que el resto no oía. El topo lanzaba destellos con un espejo roto,
llamando a helicópteros que nunca sobrevolaron. Sánchez se aferraba a un crucifijo improvisado con ramas, rezaba sin mover los labios. Yo mantenía la posición, cuidando que la locura ajena no desmoronara la línea. Fue entonces cuando el niño reapareció, esta vez entre nosotros, sin que nadie notara su llegada. Estaba de pie sobre las hojas, seco a pesar del aguacero. Sonreía con esa boca ajena y, en la penumbra, sus dientes destellaron como cuchillas. Sentí que el aire se solidificaba, mis pulmones no obedecieron. Aldana abrió los brazos, hipnotizado, y avanzó. Llamé su nombre, no respondió. El niño extendió una mano diminuta. Al contacto, Aldana cayó de rodillas, gimiendo un ruido bajo, tembloroso, que terminó en silencio cuando su cabeza se inclinó a un ángulo imposible y el peso del cuerpo tiró hacia adelante. No disparé. Hubiera querido hacerlo, pero mis dedos no distinguían la orden de tensar el gatillo, una parálisis de pánico los consumía. El topo empujó a Sánchez para huir y ambos tropezaron, rodando ladera abajo entre matorrales. El niño le siguió con ese paso inestable y veloz, girando breves zancadas que parecían aparecer y desaparecer, como cuadros aislados de una cinta dañada. Yo corrí en la dirección contraria, a ciegas, hasta romper el follaje y caer en un claro donde soplaba viento limpio. Allí, por primera vez en 2 días, el GPS despertó con un pitido. El punto de extracción estaba a menos de 700 metros. Encendí la bengala y el humo teñido de magenta se elevó pidiendo auxilio. Durante los 15 interminables minutos que tardó el helicóptero en llegar, escuché pasos menudos bordeando la maleza, el chasquido de dientes que jugaban a rozarse y, cada tanto, la risa adulta filtrada por la garganta de un recién nacido. El piloto no preguntó por el resto, su rostro reflejaba el tipo de órdenes que nacen en escritorios donde nunca llega la humedad de la jungla. Al ascender, alcancé a ver desde el aire el río acaramelado partiéndose en meandros. Sobre un recodo brillaba algo blanco, el niño, otra vez sentado, moviendo la mano en un gesto que no supe si era despedida o invitación. Hoy vivo lejos de la selva, pero de noche escucho un llanto atravesar las paredes, como si la selva hubiera anidado en mi oído interno. Busqué explicaciones, ventriloquia de aves, ilusiones provocadas por gases pantanosos, trauma de combate. Ninguna encaja con los dientes adultos, con el brinco imposible, con Aldana rompiéndose como madera verde. Soy hombre de ciencia limitada, pero aprendí que la selva no usa libros de texto, fabrica sus monstruos con la materia que tenga a mano. A veces le basta un cuerpo diminuto y una sonrisa demasiado larga. Cuando cierro los ojos todavía veo la boca brillante, el abismo redondeado de sus encías. Si alguna vez despiertas a medianoche y te parece oír un bebé riendo en la tormenta, no salgas a buscarlo. No todos los infantes merecen arrullo, algunos solo necesitan que los mires para reclamarte como parte de su caudal. Yo lo aprendí en la Lacandona, donde el agua devora la cordura y regresa cada temporada con hambre nueva. Dicen que los gafes enfrentamos cualquier enemigo. Quien lo repita, que camine primero al río. Yo ya pagué mi tributo. Y cada segundo que respiro es apenas un préstamo concedido por el infante abismal que acecha, paciente, a la puerta misma del recuerdo. Cascos en silencio. Había aceptado mi primera comisión en la fragata Arm Constitución a finales de 1997, cuando el Golfo de México aún era un tablero de rumores, narcotraficantes que hundían alijos, submarinos caseros, barcos fantasmas sin matrícula. Yo era operador de sonar, recién egresado de la escuela de maquinaria, creía que ningún eco me asustaría después de las prácticas nocturnas en simulador. Me equivocaba. Zarpar aquel diciembre parecía rutinario, patrullaje antisubmarino, guardia anclada cada medianoche para ahorrar combustible, chequeo de boya hidrofónica y bitácoras al alba. Sin embargo, la fragata llevaba un mes recibiendo reportes de interferencias misteriosas, frecuencia baja, tono metálico, siempre registrada frente a las costas de Tabasco. El capitán ordenó fondear allí durante 48 horas.
La tripulación protestó en silencio. Se hablaba de zona maldita desde la Segunda Guerra, un cementerio de cascos hundidos que reclamaba a los curiosos. A las 01:14 del 17 de diciembre me tocó turno en la cámara de sonar. El resto del puente dormía, solo el cuarto de máquinas murmuraba un ronquido lejano. Activé los hidrófonos pasivos y me enfrenté al silencio negro del Golfo. 10 minutos después, la pantalla dibujó un zarpazo inesperado, retorno metálico, sólido, a solo 25 metros por babor. Imposible. Estábamos fondeados y la sonda indicaba 50 metros de fondo. Repasé conexiones, calibré ganancia, descarté fallo eléctrico. El eco seguía allí, pulsando como un corazón enfermo. Avisé al oficial de guardia. Nadie quiso sonar alarma para no alterar al resto de tripulación, enviaríamos mejor una boya de verificación. Desplegamos la SQS-62, cilindro naranja chillón que caía al agua y se abría como una flor de sensores. Apenas tocó la superficie, escuché un crujido dentro de mis audífonos, algo similar a metal arrancando óxido. El eco ascendía. Subía. Venía por nosotros. Todos corrieron a la borda con focos portátiles. El Golfo lucía inmóvil, un espejo diáfano. De pronto, un objeto emergió carburando burbujas, torpedo Mark 44, diseño sesentero, herrumbroso y cubierto de lodo coralino. Flotó vertical, como apuntando al cielo. Algo estaba grabado sobre su carcasa, 843-MXS-97. Mi número de identificación militar. La sangre se me heló, ni siquiera figuraba en la lista de armas a bordo. Nadie pronunció palabra mientras lo izábamos con la pluma auxiliar. Le retiramos algas y caracoles, era real, pero el sistema de propulsión se había desintegrado años atrás. ¿Cómo pudo etiquetarse con mi matrícula personal, recién expedida ese mismo mes? El capitán ordenó sellar el torpedo en la bodega de proa hasta que amaneciera. Fingí calma, pero mis manos temblaban sobre el teclado del sonar. Al volver a la consola, el eco metálico seguía latente, solo que ahora se replicaba, 2, 3, luego 4 pulsos idénticos, todos fijados alrededor de la fragata en un perímetro perfecto. Las lecturas indicaban que nos rodeaba un círculo de objetos idénticos, cada uno a 25 metros. A las 3 comenzó el desgano colectivo. Las puertas crujían sin viento, la sala de radio perdió señal en todas las bandas, la luz roja de emergencia parpadeaba sin causa. El cocinero juró haber visto siluetas dentro del pañol seco, figuras empapadas que goteaban salmuera. El maestre de armas, veterano de alta mar, vomitó cuando escuchó un golpe hueco repetirse en la obra viva. Yo seguía detectando ecos, ahora con intervalos que coincidían con latidos humanos, 70 por minuto, 8 corazones ahogados sincronizados. Poco antes del alba, el capitán tomó la decisión, soltaríamos cadena y dejaríamos la boya para triangular más tarde. Subí a cubierta a supervisar. Cuando la ancla comenzó a izarse, la cadena se atascó. Se tensó hasta chirriar y lo imposible ocurrió, el fondeo no salía porque algo, desde abajo, sostenía la cruz a pulso. El contramaestre metió cámara submarina por la guarnición. La pantalla mostró apenas un segundo, mano hinchada, piel pálida, dedos amoratados cerrados en torno al cepo del ancla. Después la señal se volvió nieve gris. Cortamos ancla. Arrancamos motores a toda potencia rumbo noreste. Pero el eco no quedó atrás, se desplazaba con nosotros, como si una manada de objetos muertos reptara bajo el casco. Quise desconectar los audífonos, el capitán me ordenó vigilar hasta que callaran. No callaron. Alrededor de las 6:20, con la primera luz, la mar parecía un campo de espejos convexos. El oficial meteorólogo detectó niebla baja formándose en pleno amanecer, fenómeno improbable con la temperatura del agua. La bruma devoró el horizonte y la fragata quedó aislada en un círculo lechoso.
Entonces los ecos cesaron. No por dispersarse, sino porque se alinearon justo debajo de la quilla, inmóviles. Pasé la ganancia a máximo, distinguí silbidos modulados, casi voces digitalizadas, fragmentos de mi propio nombre, rango, y algo que no quise traducir, mi fecha exacta de defunción proyectada para esa madrugada. Sin previo aviso, el Mark 44 almacenado en la bodega empezó a golpear paredes como si algo despertara dentro. Corrí hacia proa. El pasillo retumbaba, vibraban los remaches. Abrimos la compuerta, el torpedo giraba en medio del compartimento, sin tocar el suelo, bailando un segundo por encima del piso de acero. De pronto cayó, quedó quieto. Un hedor a algas podridas inundó el aire, escuché burbujas detrás de mi cabeza, aunque no había agua cerca. Decidimos arrojar el arma por la borda. Trajimos eslingas, grúas, braseros. Cuando fijamos el cable, sentí la carcasa tibia, como si latiera. Lanzamos el Mark 44 al golfo. Apenas tocó superficie, todo el buque se detuvo. Motores a toda máquina, hélices girando, sin embargo no avanzábamos. Miré al costado, cientos de manos grisáceas emergían, sujetaban costillas de acero, bloqueaban nuestra huida. El jefe de máquina gritó desde la sala de control, presión exterior superando límite de casco. La tendencia subía. Íbamos a ser arrastrados al fondo por aquella fuerza multitudinaria. El capitán, voz rota, ordenó máxima potencia y giro completo de timón. Me quedé paralizado en el puente, observando cómo la distancia a la costa se congelaba en la carta electrónica. De pronto algo crujió bajo mis pies, una vibración corta, seguida de silencio absoluto, como si el mar se hubiera tragado todos los sonidos. En la pantalla de sonar reapareció un único eco, más grande, justo en la vertical de la fragata. Sin emitir pulso propio, reflejaba el ruido de nuestros motores como si fuera un espejo sonoro. Luego se abrió en dos, como una boca. No alcancé a rezar. El casco cedió apenas 1 milímetro, pero bastó para oír el gemido chirriante del acero rendido. Creí que entraríamos en implosión. Sin embargo, la presión disminuyó de golpe, los motores recobraron tracción y el timón respondió. Avanzamos envueltos todavía en niebla, a toda velocidad, sin explicación aparente. Miré la carta. La posición nos situaba sobre una fosa olvidada, la tumba de un convoy alemán hundido en 1944 durante la Operación Neuland. Los registros decían que allí cayeron torpedos de entrenamiento defectuosos. El Golfo callaba a sus muertos, pero el sonar los había despertado. Al llegar a puerto, la fragata lucía costillas deformadas por fuera, como impresiones de dedos gigantes. La banda de babor bajo la línea de flotación presentaba surcos paralelos, una escritura oblicua que los peritos no descifraron. Yo la reconocí de inmediato. Era la curva sinuosa de ondas de sonar convertidas en relieve metálico, mi propia firma acústica tallada por algo que no quería ser olvidado. Solicité baja inmediata. Nadie me creyó. Dijeron que el eco era interferencia de prospección sísmica, que la boya se contaminó con magnetita, que el número en el torpedo era una coincidencia. Pero cada noche, al cerrar los ojos, vuelvo a escuchar los 8 pulsos acechando. Todavía laten cuando me acerco al mar. Quizá esperan que mis huesos se oxiden, que mi cuerpo se hunda junto con ellos para completar el círculo. Y sé, con la certeza de quien ha sentido manos anónimas sujetar su barco, que no hay fondeo ni ancla capaz de retener a los muertos cuando identifican tu matrícula. Latido subterráneo. Había transcurrido la mitad de 2014 cuando me ordenaron reforzar la patrulla Alfa 13 en la Sierra de Álamos, Sonora. La misión parecía simple, localizar depósitos clandestinos de armamento escondidos en un sistema de cuevas esculpidas por el río Cuchujaqui.
Aquel tramo de montaña apenas figuraba en los mapas militares. El terreno era una mezcla de cantera oxidada y barrancos caramelizados por el sol. Nos prometieron que sería un operativo corto, de un solo día. Nadie durmió la noche previa. Atravesamos el caserío de la aduana antes del amanecer. El polvo aún dormía en las calles cuando el sargento Torres apagó el motor del Sandcat y se limitó a señalar el cerro, un costillar gris que se quebraba en hendiduras. Llevábamos linternas tácticas, respiradores de media cara y un sonar portátil Converg MRS-100 adaptado para espacios reducidos. Yo mismo lo había calibrado para detectar cavidades y posibles tambores metálicos detrás de las paredes. El manual nunca mencionó la posibilidad de escuchar latidos. Avanzamos en columna de a uno. El aire olía a hueso raspado. Conforme descendíamos por el túnel principal, el eco devoraba nuestros pasos y los devolvía aplastados, como si el piso se tragara la vibración. Tomé la iniciativa y desplegué el sonar. La pantalla mostraba trazos verdes que se abrían y cerraban, respirando. Al principio pensé que se trataba de simple ruido de fondo, agua filtrada, microderrumbes, quizá algún murciélago. Pero entonces, entre los pings, emergió un patrón rítmico a 72 pulsos por minuto, perfectamente humano. Quise atribuirlo a mi propia circulación. Sujeté el cinturón, conté mentalmente mis latidos y comparé, coincidían. Ajusté la ganancia, el pulso se mantuvo idéntico. El sargento me observó sin hablar, esperando un gesto que autorizara el paso, y me obligué a asentir, aunque mi garganta se cerraba. Tras 20 metros, la cueva se bifurcó. El corredor izquierdo olía a excremento de murciélago y plomo viejo, el derecho exhalaba una brisa fría, medicinal. El sonar apuntó a la derecha con un destello más nítido que los demás. Avanzamos en silencio. El suelo se volvía blando, arcilla empapada, y cada paso dejaba cráteres que se llenaban de un agua oscura. A los 40 metros, el túnel se ensanchó en una cámara natural. Allí encontramos indicios del depósito, tarimas rotas, restos de grasa de arma, huellas recientes que pivotaban hacia una grieta vertical de apenas 50 centímetros de ancho. Me acerqué con la pantalla pegada al pecho. El pulso subió a 80 por minuto, no al compás de mi propio corazón, sino un latido ajeno que retumbaba en el equipo. Cada ping se transformaba en golpe sordo, húmedo, como un puño golpeando carne. Torres me ordenó escanear la grieta. Introduje el transductor por el hueco y sujeté el cable con la otra mano. La gráfica dibujó una silueta ovalada a 3 metros, un recipiente vacío, quizá un tanque. Luego apareció otra forma, más densa, sin contorno regular. De pronto la curva se aplanó y todas las líneas convergieron en un solo punto, brillante, palpitante, que crecía hasta inundar la pantalla. Entonces el sonar emitió un último golpe, romo, y se apagó. La batería marcaba plena carga. Comprobé los cables. Nada parecía dañado. Un hormigueo trepó por mis dedos, sentí que alguien, o algo, me devolvía la mirada desde el otro lado. Optamos por introducirnos uno a la vez. Delgado, el más flaco del grupo, pasó primero. Lo vimos deslizarse de lado, perderse en la penumbra y soltar un gruñido como sorpresa. Pregunté si necesitaba cable guía. Respondió con un chasquido, quizá de aprobación. Luego silencio. 10 segundos. 20. Las reglas dictan que el explorador debe reportar cada 45. Cuando el cronómetro marcó 1 minuto, Torres susurró mi apellido. Me tocaba entrar. Saqué el respirador. No era necesario, pero algo en mi subconsciente exigía filtrarlo todo. Coloqué la linterna en el casco y me introduje. La roca raspaba los costados del chaleco. Una atmósfera viscosa, más húmeda que el aire exterior, me cubrió el rostro. El latido reapareció en mis oídos, ahora sin mediación del sonar, taladrando mi cráneo.
No provenía de mis vértebras, sino de la piedra misma. El pasaje desembocaba en una sala estrecha, casi rectangular. El suelo estaba alfombrado con costales de cal y chalecos tácticos reventados. Había casquillos esparcidos, la mayoría corroídos. En el centro, Delgado permanecía de pie, inmóvil, sosteniendo su propia linterna frente al rostro. Su chaqueta goteaba sudor. Al escucharme, giró los ojos apenas, sin desplazar el cuello. Levantó la mano y señaló una pared al fondo. La roca presentaba una grieta horizontal de 1 metro de largo, como una boca suturada. De allí salía un zumbido grave, vibrante, que modulaba en ondas casi pulmonares. Me acerqué. El hedor era indescriptible, mezcla de sangre añeja con algo más dulzón, parecido al yodo. Coloqué la palma sobre la piedra. Vibraba. El latido coincidía con mi respiración. Inhalé. La vibración me devolvió la misma inhalación 1 segundo después. Exhalé. Lo mismo. Era un espejo sonoro. Deslicé el machete entre las rocas a modo de palanca. El filo penetró en la grieta hasta donde lo permitió la anchura. Al intentar hacer palanca, el metal se atascó. Tiré con fuerza. Sentí el agarre ceder de repente y la grieta exhaló un chorro de aire tan frío que empañó mi visor. El latido se elevó a 120 pulsos, mi reloj biométrico vibró por la lectura anómala. Pero mi pecho seguía tranquilo. Supe entonces que aquella frecuencia no era mía. Una gota oscura resbaló desde el filo y cayó en mi bota. Iluminé el machete, no era óxido, era sangre fresca. Delgado dio un paso atrás, tropezó con un costal y cayó sentado, respirando a bocanadas. El latido pareció celebrar su caída, acelerando aún más. No respires, murmuró, la voz tiznada de terror. Se llevó 2 dedos al cuello, como buscando su pulso, y palideció. Sus venas se marcaban azules, pero la arteria no golpeaba. Lo mismo me sucedía, la aorta, quieta. Aún así, el latido retumbaba por toda la cámara. El sargento apareció en el boquete, sudoroso, y preguntó con señas por qué tardábamos. Señalé el muro y negué con la cabeza. Teníamos que salir. Intenté retroceder hasta la grieta de entrada, pero sentí el suelo ceder. La arcilla se hundía con cada paso, respirando como un pulmón invertido. Delgado se adelantó hacia el boquete, pero algo invisible lo retuvo de la hombrera. Gritó sin voz. Torres lo enganchó con la mano libre y lo arrastró fuera. Yo me aferré al borde, el pasillo se estrechaba como un esófago. Me impulsé con los talones. El casco raspó la roca. Sentí un crujido. El aire se volvió denso, insoportable, saturado de un lamento grave que penetraba los huesos. Golpeé la linterna contra el suelo para ganar impulso. Al fin logré asomar medio torso. Torres extendió la mano, pero su brazo se vio sacudido por un temblor involuntario, no distinguía mi peso del suyo. Me enganché al armazón metálico de su chaleco y emergí. El latido cesó de golpe. Quedó un silencio sísmico. Nos arrastramos por el túnel principal hasta la boca de la cueva. El sol sangraba sobre la sierra. Cuando respiré aire libre, comprendí que mi diafragma llevaba minutos sin contraerse. Inspiré con violencia. Un dolor eléctrico me atravesó el pecho, como si estuviera iniciando de nuevo. Detrás, la caverna exhaló un suspiro prolongado, casi antropomorfo. El eco se disipó en la cañada. El reporte oficial consignó cavidad sellada, sin hallazgos relevantes. Delgado y yo firmamos sin añadir detalles. A la semana siguiente nos sometieron a exámenes médicos. Nuestros ritmos cardíacos se encontraban dentro de lo normal, pero presentábamos microhemorragias subpleurales sin causa aparente. El cardiólogo escribió probable barotrauma localizado.
Nunca nadie preguntó por el sonar. Nadie quiso saber por qué las lecturas habían desaparecido de la memoria del equipo. Torres lo devolvió al almacén como pieza inservible. Yo lo busqué meses después, en la etiqueta de inventario figuraba como extraviado. Desde aquella noche no puedo conciliar el sueño sin sentir que algo detrás de mis párpados cuenta mis latidos. Algunas madrugadas despierto con la certeza de que mi corazón se ha detenido, sin embargo, escucho claramente un pulso cercano, continuo, que no se sincroniza con mis respiraciones. Pongo la mano en el pecho, silencio. En la almohada, ese otro corazón late, paciente, esperando el momento exacto para inhalar por mí y no devolverme el aire. Ahora comprendo que la montaña no ocultaba un arsenal. Custodiaba un órgano vivo, atrapado en roca milenaria, un artefacto que late con cualquier vida que se acerque demasiado. Aquella cueva registró mi ritmo, lo guardó, y ahora bombea por mí desde la distancia. Cada noche que sobrevivo, ella respira, cada segundo que respiro, profundiza. A veces creo escuchar un eco despacio, calcado, que se acerca a mi puerta, un pulso idéntico al mío, aunque yo permanezca en completo reposo, y, cuando se alinea, me roba el aliento un instante, apenas un destello, como prueba de que sigue aquí. No sé cuánto tiempo conserve mi propio latido. Sé que, en cuanto ambos compases coincidan del todo, la montaña respirará por mí para siempre y yo nunca volveré a inhalar. Ruta Negra. Nunca supe por qué nos seleccionaron a nosotros. De todos los pelotones destacados en la zona, fuimos 6 los designados para asegurar un supuesto helipuerto clandestino en la Sierra de Songolica, al sur de Veracruz. Decían que lo usaban células del crimen organizado para bajar armamento y droga desde helicópteros sin registro. Pero nada de eso importó cuando empezamos a avanzar monte adentro. Desde el primer día, el aire se sentía distinto. Pesado, cargado, como si no quisiéramos estar ahí. Como si el bosque mismo nos estuviera empujando hacia afuera. Éramos personal de la Marina Armada, entrenados para la guerra irregular, operaciones nocturnas, infiltración profunda. Pero ninguno de nosotros, ni siquiera el teniente Suárez, con 20 años de servicio, estaba preparado para lo que íbamos a encontrar. Nos movíamos en fila, macheteando entre la maleza densa, mientras un zumbido constante nos acompañaba, como si los insectos no dejaran de hablarnos al oído. Cada 10 o 15 metros, notábamos algo extraño, en los troncos de los pinos, cruces talladas a mano, pero invertidas. Algunas parecían hechas hace días, otras, frescas, recién marcadas. La savia aún goteaba de las hendiduras. Al principio pensamos que era alguna señal de narcotraficantes, un código entre ellos. Pero el número de cruces era absurdo. Había cientos. Y estaban alineadas como si delinearan un camino invisible que conducía cerro arriba. Después de avanzar casi 3 horas, llegamos a un claro natural donde todo parecía muerto. No había insectos, no había canto de aves. Solo árboles ennegrecidos y tierra agrietada. Allí nos detuvimos para levantar campamento. El GPS no registraba nuestra ubicación con precisión. Marcaba interferencia constante. 0 señal satelital. Aún así, el teniente ordenó marcar posición y asegurar el perímetro. Nadie protestó, pero todos nos mirábamos con los mismos ojos. Algo aquí estaba mal. Esa noche, me tocó la última guardia, de 3 a 5. Siempre he sido escéptico. Pero a eso de las 4:10, mientras repasaba la línea del bosque con mis binoculares térmicos, vi algo que aún hoy no puedo explicar. A unos 40 metros, entre los árboles, había una silueta. Estática. Humana. Pero no emitía calor. No era un animal. No era un hombre. No respiraba, no se movía, hasta que lo hizo.
Dio un solo paso hacia mí y entonces desapareció del ente. Bajé los binoculares de golpe. No había nadie. Pero el aire se volvió helado, como si me hubieran sumergido en agua de pozo. Empecé a temblar sin razón. Cuando mis compañeros despertaron con el cambio de guardia, les conté. Nadie se burló. De hecho, el cabo Reyes también confesó haber visto algo similar durante su turno, una sombra inmóvil con la cabeza ladeada. A la mañana siguiente, Suárez decidió que lo mejor era llegar al supuesto helipuerto y evacuar en menos de 24 horas. Algo en él había cambiado también, tenía ojeras profundas y no se quitaba la mano del cuello, como si le doliera. Él nunca se quejaba. Seguimos el ascenso, cruzando más cruces invertidas, algunas tan profundas que partían el árbol casi en dos. El sendero, antes invisible, ahora era claro, tierra pisoteada, sin vegetación, como si algo muy grande o muy pesado hubiera sido arrastrado por ahí una y otra vez. A mediodía, la brújula se volvió loca. Giraba sin parar. El sol se cubrió, pero el cielo no estaba nublado. Solo, apagado. Al llegar a la cima, el terreno se abrió como una herida entre la selva. Era un claro amplio, con marcas de aterrizaje, casquillos oxidados y rastros antiguos de combustión. Todo encajaba con el informe. Había existido un helipuerto ahí, sin duda. Pero hacía mucho tiempo. Demasiado. El suelo estaba seco, resquebrajado, y en el centro había algo que nos hizo detenernos de golpe, un círculo de cenizas blancas, rodeado de cruces invertidas talladas en piedra volcánica. Suárez mandó registrar el perímetro. Yo me acerqué al círculo. Me agaché para tomar una muestra del polvo. Al tocarlo, sentí un hormigueo en los dedos. Una voz, no con sonido, sino dentro de mí, dijo mi nombre. No gritado, no susurrado. Solo, nombrado. Como si supiera quién era. Me incorporé y retrocedí. Fue entonces que el cabo Reyes gritó. Estaba revisando un montículo cerca del límite del claro. Llamó al teniente, que se acercó. Luego llamaron a todos. Al llegar, vi lo que habían encontrado, huesos humanos, apilados bajo ramas secas. Cráneos, costillas, fémures. Todos ennegrecidos, pero intactos. Al menos 7 cuerpos. Todos sin marcas de disparos. Pero con los cráneos perforados, como si algo hubiera salido desde dentro. El teniente nos ordenó replegarnos al claro. Dijo que mandaríamos coordenadas y esperaríamos extracción aérea. Sacó el GPS táctico, lo encendió y palideció. El aparato marcaba un solo punto en el mapa. Nada más. Ese punto estaba titulado con su nombre completo, Suárez G. Héctor, 17:40 horas. La hora exacta en ese momento era 17:19. Él no dijo nada. Solo se quedó mirando la pantalla, como si se hubiera resignado. Cuando quiso reiniciar el dispositivo, ya no prendió. Intentamos con nuestras radios. Todas muertas. No había señal. Ni interferencia. Silencio. Fue el cabo primero quien vio que algo se movía entre los árboles. Luego el resto. No sabría describirlo. Eran formas. No figuras completas. Manchas negras entre los troncos que a veces parecían caminar sobre 2 piernas y a veces sobre ninguna. Se movían sin ruido. Sin apuro. Como si supieran que ya no podíamos huir. El teniente ordenó abrir fuego al aire. Nada respondió. Ni un ave. Ni un eco. Solo el crujido de hojas, cada vez más cerca. Armamos un perímetro con lo poco que teníamos. Cada hombre por su cuenta, apuntando hacia la línea de árboles. Nadie hablaba. A las 17:39, escuchamos el reloj del teniente sonar una alarma.
Él sacó su pistola y caminó al centro del claro. No lo detuvimos. Solo lo vimos alejarse. A las 17:40 en punto, cayó de rodillas y su cuerpo se desplomó. No hizo ruido. No gritó. Solo se apagó. Cuando corrimos hacia él, ya no tenía ojos. La piel se le había cuarteado, como la tierra bajo nuestros pies. Nadie entendió cómo ocurrió. Esa noche fue la peor de mi vida. Las figuras se acercaban. Nos rodeaban. El cabo comenzó a rezar en voz baja. Otro compañero, el marino Rivas, se desmayó y convulsionó. A la mañana siguiente, despertamos los tres que quedábamos dentro del círculo de cenizas. Las cenizas estaban frías, pero nuestras botas cubiertas de ellas. En el centro, una piedra volcánica, como las otras, solo que esta tenía mi nombre tallado. Y la fecha de ese día. No caminamos. Corrimos. Todo el descenso fue una pesadilla sin sentido del tiempo. Cuando salimos del bosque, ya era de noche otra vez, y nadie creía que solo habían pasado 2 días. Habíamos estado fuera casi una semana. Cuando regresamos a base, el informe fue clasificado. Dijeron que fue una operación fallida. Que nos extraviamos. Que el teniente sufrió un infarto. Nadie preguntó más. Nadie volvió a esa sierra. No oficialmente. Hasta hoy, aún no sé qué era ese lugar. Solo sé que si ves cruces invertidas en los árboles, da la vuelta. No estás donde deberías estar. Y si alguna vez un GPS marca tu nombre, corre. Ya es demasiado tarde. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.